Hace unos momentos, los Rangers han hecho públicas unas revelaciones que han conmocionado a todos los que creían entender a Eustace Conway. Durante años, se presentó como el montañés desapegado sin interés por el reconocimiento ajeno a la fama, viviendo tranquilamente según sus propias reglas. Pero detrás de esa imagen, cuidadosamente mantenida, los investigadores dicen ahora que Eustace trabajaba sin descanso para ocultar acciones mucho más oscuras y complejas de lo que nadie imaginaba. En lo más profundo de la naturaleza salvaje, a la que llamaba hogar, se esconde una verdad que pone en tela de juicio todo lo que la gente creía de él. Un hombre que decía rechazar a la sociedad puede haber estado construyendo algo oculto a ella. La pregunta que ahora flota en el aire es inevitable. ¿Podría ser este el capítulo final de Eustace Conway? Durante décadas, Eustace fue considerado un enigma. Su feroz independencia y su austero estilo de vida le granjearon admiración e incluso reverencia. Vivió aislado mucho antes de que se pusiera de moda, aislándose de los sistemas modernos y protegiendo su mundo privado con una intensidad casi obsesiva. Las cámaras solo se toleraban a distancia. Los admiradores se mantenían a distancia. Sus pensamientos, rutinas y vida interior permanecían bajo llave. Esa férrea defensa de la intimidad no hizo sino aumentar la curiosidad de la gente. Los vecinos cuchicheaban. Los amigos se preguntaban. La gente que trabajaba a su lado en Turtle Island Preserve sentía que había capas que nunca se les permitía ver. Lo que nadie esperaba era que esas capas acabarían desvelándose de una forma que no podría contenerse. Y cuando lo hicieron, los secretos no se quedaron dentro de la comunidad, sino que salieron al exterior, llegando a las autoridades, a los investigadores y ahora al público. El desvelamiento comenzó una noche que Eustace probablemente nunca olvidará. Empezó sin sospecharlo, sin proponérselo. Una fuerte lluvia azotó el terreno empapando la tierra y provocando inusuales depresiones cerca del límite de la propiedad. Un voluntario llamado Caleb trabajaba aquel día junto a Eustace, limpiando el terreno y reparando los daños. Mientras avanzaba por el barro, su pie se hundió más de lo esperado. Lo que parecía un hundimiento ordinario en la tierra reveló algo mucho más preciso. Bajo la superficie había un socavón de forma perfecta. Cuando Caleb siguió excavando su pala, golpeó algo sólido, metálico y antinatural. La curiosidad se apoderó de ellos. Lo que emergió fue una escotilla de hierro oxidado parcialmente enterrada y marcada con símbolos inconfundiblemente asociados al propio Eustace. Caleb alertó inmediatamente al resto del equipo. Cuando forzaron la escotilla para abrirla, una ráfaga de aire frío y viciado irrumpió hacia arriba portando el inconfundible aroma de lo antiguo y lo secreto. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad de abajo, desapareciendo en un espacio que nadie sabía que existía. En ese momento el descubrimiento dejó de ser inofensivo. El equipo siguió adelante documentando lo que pudo, pero la magnitud de lo que estaban descubriendo atrajo rápidamente la atención exterior. Se contactó con los guardabosques y se involucró a las autoridades. Al pie de la escalera, un estrecho túnel se extendía hacia adelante, reforzado con troncos dispuestos cuidadosamente, aunque no con el estilo de construcción familiar de Eustace. Había símbolos tallados en las vigas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos de hierbas, huesos de animales y provisiones conservadas con esmero. Los faroles cubiertos de polvo estaban abandonados, prueba de que alguien había pasado incontables horas trabajando allí. Las preguntas se hicieron inevitables. ¿Quién construyó esto? ¿Quién lo utilizó? ¿Y por qué Eustace Conway nunca había hablado de ello? Al continuar la búsqueda, la inquietud sustituyó a la curiosidad. No se trataba de una excavación aleatoria. El sistema de túneles era intencionado, estructurado y claramente diseñado pensando en un uso a largo plazo. Al aventurarse más profundamente, entraron en una cámara más grande llena de herramientas, picos desgastados por el uso, palas y un sistema de poleas hecho a mano capaz de arrastrar escombros pesados. La artesanía era asombrosa. Cada junta, cada viga de soporte reflejaba planificación, paciencia y propósito. No era descuidado ni apresurado. Era meticuloso, casi reverente.
Aquel descubrimiento confirmó lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. Durante años los lugareños habían susurrado acerca de las repentinas desapariciones de Eustace en el bosque, las interminables horas que pasaba cavando y las crípticas frases que repetía a menudo. Con frecuencia hablaba de la tierra como guardiana de los secretos de la libertad. En aquel momento aquellas palabras sonaban poéticas, filosóficas, incluso inofensivas. Ahora parecían instrucciones. A medida que los túneles se ramificaban, algunos pasadizos se derrumbaban mientras que otros se estrechaban en espacios demasiado estrechos para entrar con seguridad. El equipo se detuvo dándose cuenta de que estaban al borde de algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Lo que habían descubierto era solo un fragmento de un sistema que parecía haber tardado décadas en construirse. Esto no era un escondite. Era una red de supervivencia construida para mantener la vida bajo tierra. Los almacenes revelaban tarros de carne en conserva, grasa animal, raíces y hierbas, todo cuidadosamente etiquetado con la letra de Eustace. La magnitud de los preparativos era asombrosa. ¿Quién construye un sistema de túneles subterráneos repleto de alimentos y provisiones a menos que pretenda desaparecer en él? Eustace no excavó al azar. Los túneles se retorcían bruscamente, descendían a niveles inferiores e incorporaban carros de mano y poleas que demostraban avanzados conocimientos de ingeniería. Sin embargo, la admiración pronto dio paso al temor. Grabados en las paredes del túnel había símbolos rituales, algunos relacionados con el antiguo folclore de los Apalaches. En el corazón del laberinto había una amplia cámara centrada en torno a una losa de piedra rodeada de velas derretidas, manojos de salvia y huesos de animales dispuestos en precisos patrones geométricos. Dibujos a carboncillo cubrían las paredes representando montañas, ríos, árboles y figuras humanas fundidas con raíces desdibujando la línea entre naturaleza y humanidad. El espacio parecía sagrado, inquietante y profundamente intencionado. Entonces encontraron la puerta. Una barrera de madera sellada y reforzada con barrotes de hierro tallada con una advertencia que heló a todo el que la leyó: cuanto más te adentras, más verdad encuentras. La mayoría habría dado media vuelta, pero no lo hicieron. Más allá había una habitación con paredes de hormigón sostenidas por vigas de acero. En su interior había suministros de uso militar, fragmentos de equipos de radio y cuadernos llenos de frecuencias codificadas y referencias a algo que Eustace llamaba el Skynet de la libertad. Sus escritos revelaban una profunda obsesión por vivir más allá de toda vigilancia, más allá de toda señal. No quería simplemente aislamiento, quería invisibilidad. Había cajas con el sello Departamento del Interior de Estados Unidos 1964, cuya presencia planteaba preguntas que nadie estaba preparado para responder. Lo que comenzó como un simple descubrimiento en la lluvia había dejado al descubierto un mundo oculto bajo la reserva de la isla de la Tortuga. Y ahora, cuando los investigadores reconstruyen lo que Eustace Conway estaba construyendo, realmente una verdad está clara: el hombre que el mundo creía conocer puede que nunca haya existido. Esto también sugería que los túneles podían tener orígenes anteriores a la propiedad de Eustace Conway. A estas alturas, la búsqueda se había vuelto interesante y el equipo quería llegar a su conclusión. Derribaron un muro de hormigón y tras hacerlo descubrieron otro túnel. Era un túnel recién cortado que descendía en pendiente. Este túnel recién cortado terminaba en una escotilla de hierro cerca del río Watauga. No era una ruta de escape cualquiera. Fue una operación clara y precisa. Más tarde los lugareños confirmaron que Eustace Conway suele llamar a este tramo de río su línea de la libertad. Se afirmaba que podría haber diseñado este túnel como vía de escape para desaparecer en la naturaleza cuando quisiera. También descubrieron otra cámara antes del río que contenía patrones circulares de piedra. Y al final vieron un cofre lleno de cartas manuscritas y un diario. Una entrada decía: la libertad ya no puede existir sobre la tierra. Las raíces del mundo son más seguras que su cielo. Había diferentes coordenadas y todas apuntaban a otra sección remota de las estribaciones de los Apalaches. Esto, por supuesto, sugería una red mayor o un mensaje simbólico. Eustace también guardaba una habitación más pequeña prohibida.
y cuando el equipo irrumpió en ella descubrió diferentes objetos ceremoniales, símbolos espirituales y artefactos de las tradiciones cherokee. Los diarios de Eustace revelaron al público muchas cosas sobre él. Hablaba de las cosas extrañas que le ocurrían. En sus diarios escribía sobre oír el latido de la tierra y seguir susurros en el suelo. Para Eustace los túneles no eran solo cuestión de supervivencia o huida. Se trataba de preservación, memoria y conexión. Más tarde distintos arqueólogos cartografiaron los túneles y revelaron distintas figuras. Según sus informes, algunos de los túneles tenían forma de árbol. Cada cámara representaba la supervivencia, el conocimiento y la memoria. Todo ello se reflejaba en las enseñanzas de Eustace sobre la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. En sus diarios se refería a esos túneles como sus raíces de la libertad. Construyó esos diarios como protesta silenciosa contra un mundo que olvidó cómo amar libremente. Además, descubrieron el túnel final que conducía al río. Ese túnel parecía demasiado deliberado para ser accidental. Algunos de ellos creían que conducía a una fuente de energía oculta o a algo que Eustace había descubierto y que nunca podría revelarse. Cuando los expertos siguieron las coordenadas de su último diario, encontraron otro túnel artesanal a kilómetros de distancia que conducía a una sencilla cámara de piedra. En la cámara había un cofre con una brújula, una Biblia y un frasco de tierra. Todos ellos simbolizaban la dirección, la fe y la tierra. Sus túneles no se construyeron para esconderse del mundo, sino para recordarle cómo se siente la libertad. El legado de Eustace tallado en las profundidades de la isla de la Tortuga susurra que la verdadera libertad no la concede la sociedad ni la toma la ley. Sin embargo, lo que Eustace Conway no sabía era que este pequeño descubrimiento le iba a meter en un buen lío con los guardabosques. Los descubrimientos le dieron a Eustace publicidad gratuita, pero toda era mala publicidad, y se metió en un buen lío con las autoridades. Poco después de que la gente se diera cuenta de su existencia, varios individuos vinieron a aprender de él y a explorar su reserva de la isla de la Tortuga. Todos querían saber más sobre el hombre misterioso, querían saber cómo vivir en un entorno natural y cómo desconectarse de la red. Por desgracia, las autoridades locales ordenaron el cierre del lugar por motivos de salud y seguridad. Que sí ha sido impactante, pero la reserva de la isla de la Tortuga podría abandonar nuestras pantallas por completo. Todo empezó con una denuncia. Según los funcionarios del Departamento de Planificación e Inspección del Condado de Watauga, el edificio de Eustace Conway era ilegal. Decidieron actuar en consecuencia y visitaron Turtle Island el otoño pasado para inspeccionar el edificio. Al llegar encontraron docenas de estructuras para las que nunca se habían sacado permisos. Este fue el principio de los males de Eustace. Las autoridades realizaron más investigaciones y descubrieron numerosas infracciones de los códigos de salud y seguridad. Tras todos estos informes, el caso se llevó a los tribunales. Al llegar, el abogado del condado presentó a Conway 3 opciones: adecuar los edificios a las normas mínimas estatales, pedir a un experto que certificara que ya cumplían el código y obtener los permisos pertinentes o derribarlos. Para sorpresa de todos, Eustace no eligió ninguna de las opciones. Lo que siguió se convirtió en una batalla entre el gobierno y un particular. Todo el asunto fue a más y las cosas se complicaron mucho. Diferentes periodistas y analistas saltaron sobre el caso y algunos compartieron que era más que un caso entre Eustace y el gobierno. Se había convertido en un caso sobre trazar las líneas entre lo que es real y lo que es realidad. ¿Quién crees que ganó el caso, Eustace o el gobierno? No dudes en añadirlo en la sección de comentarios. Cuando el caso se hizo público, el director de planificación del condado, Joe Furman, emitió un comunicado oficial. Al hablar de él, mencionó que solo habían investigado Turtle Island Preserve gracias a una llamada anónima que recibieron. Una semana después también recibieron un sobre sin marcar que contenía un mapa toscamente dibujado pero muy detallado y codificado por colores. El mapa revelaba la existencia de muchos edificios, carreteras y cableado, todo ello supuestamente realizado sin los permisos, la ingeniería o las inspecciones adecuadas. Esto sorprendió a todos porque Eustace no era de los que se descuidan.
A diferencia de algunas de sus estrellas en Mountain Men, que se afanan en lo alto de las rocosas o en las tierras salvajes de Alaska, Eustace apenas estaba aislado de la civilización. Conocía todas las leyes y normativas, por lo que verle desafiarlas sorprendió a todos. Turtle Island Preserve no era solo un terreno, significaba el mundo para Eustace. El coto se encuentra cerca de la frontera con Tennessee, a pocos kilómetros al este de Boone. Tiene una capital de condado de 17.000 habitantes, cuya población se duplica cuando la Universidad Estatal de los Apalaches está en sesión. Además, alrededor del coto había amplias casas modernas, lo que facilitaba que Eustace tuviera muchos visitantes. El nombre de la reserva procede de un mito de la creación de los indios americanos sobre una gran tortuga que salvó a las criaturas del mundo de una inundación cataclísmica, apoyándolas en su caparazón. En sentido figurado, explica el sitio web de Conway, somos una isla de naturaleza salvaje en un mar de desarrollo y destrucción. Sin embargo, los funcionarios locales contraatacaron diciendo que no exactamente. Volvamos al informe de Furman. Tras sus investigaciones habló con Eustace de todo ello. Por desgracia, Eustace se mostró inflexible, lo que hizo que volviera con una orden judicial y agentes del sheriff. Cuando volvieron, la investigación se intensificó y también registraron la casa de Eustace. Los inspectores descubrieron que el edificio carecía de las conexiones mínimas de agua y alcantarillado. Para colmo, todos los edificios estaban construidos con madera fresada in situ, no con la madera rayada marcada que exigen los códigos de construcción. Tras inspeccionar los paneles solares de Eustace, encontraron numerosos fallos. Los paneles solares alimentan los equipos de la pequeña oficina de Eustace y una microcentral hidroeléctrica instalada por estudiantes del programa de tecnología apropiada de la ASU abastece un pequeño taller. Cuando los inspectores revisaron a fondo, encontraron cableado y cajas de empalmes que no cumplían la normativa. Además, el equipo observó una estufa de leña con una chimenea que se ventilaba por debajo del tejado metálico de un edificio en lugar de a través de él. Y había numerosas letrinas no permitidas de uso público. Muchos edificios no estaban conectados a los cimientos de piedra apilada que los sostenían. En su informe de 78 páginas, el consultor W.O. Whaley llegó a la conclusión de que muchos de los edificios no eran estructuralmente sólidos. La propiedad en su estado actual representa un peligro para la seguridad de cualquiera que se encuentre cerca de cualquiera de las estructuras. Escribió: sugeriría obtener una orden judicial para desalojar la propiedad con el fin de proteger la vida del público y de los internos. Con todos estos informes de las autoridades y de otras personas, Eustace se encontraba en un profundo estado de confusión. Sin embargo, no era de los que se rinden fácilmente. Tanto él como sus partidarios argumentaron que la oficina de Furman no entendía nada. Él dijo: ¿cómo puedo enseñar la vida primitiva en modernas estructuras de galletas? Los seres humanos han construido sus propias casas durante miles y miles, y de hecho, millones de años. Y ahora ni siquiera podemos construir nuestra propia casa con nuestro propio material que crece en nuestra propia tierra. Eso no es ninguna regulación. Eso es solo un problema del condado. Eso es un problema de derechos humanos. Eso no es todo. Para contrarrestar el informe de Whaley, Eustace publicó en YouTube una serie de entrevistas con el inspector de edificios certificado, Drew Kelly. Durante la entrevista, Kelly compartió que la mayoría de los edificios se construyeron como mínimo por encima de lo que quieren que se construyan las casas normales. ¿Se ajustan a los códigos de construcción modernos? Kelly dijo que no, porque no son estructuras modernas. Según él, había una conexión entre sus problemas legales con el Departamento de Urbanismo y el problema al que se enfrentó durante la primera temporada de Mountain Men. ¿Significa esto que Eustace tiene enemigos al acecho incluso antes de que se hicieran los descubrimientos? Averigüémoslo. Durante el estreno de la serie le hicieron una pregunta a Eustace. En la entrevista dijo: ¿a qué me dedico vivo para vivir? Probablemente fue entonces cuando empezaron sus problemas. También reveló que el hombre luchaba constantemente contra la naturaleza. Para empeorar las cosas, la historia de Eustace revela que su adversario frecuente era el gobierno. Tras la entrevista, abrió su buzón y encontró dentro una carta de aspecto oficial. La abrió con la navaja y se quedó estupefacto al ver el contenido.
Cuando abrió la carta solo vio un documento judicial. Se quedó estupefacto. Moción para reclamar propiedad exenta. Leyó del documento judicial que tenía en la mano. Esto es una locura. El maldito abogado está pagando al sheriff para que me notifique va a quitarme todas mis tierras. Básicamente acabo de recibir una carta diciendo, tu vida se ha acabado. Durante el estreno el locutor dio la impresión de que era el gobierno el que venía a por la Isla Tortuga. Eustace siempre ha podido sobrevivir viviendo de su tierra. El hombre gruñó siniestramente. Desde entonces no ha sido fácil para Eustace. Sus luchas empeoraron. En un intento por reunir el dinero necesario para levantar el embargo, Eustace y sus becarios partieron leña y travesaños de vallas. Fue duro para Eustace, pero el testarudo montañés no estaba dispuesto a perder sus tierras tan fácilmente. Tanto él como su amigo fueron al juzgado y decidieron luchar por la tierra. Llegó allí para hacer su última defensa. Sin que Eustace lo supiera, algo más le estaba esperando. Pensaba que había venido a luchar contra los documentos judiciales y el recaudador de impuestos. Pero tenía otro enemigo invisible, Kimberly Baker de Wilmington. Kimberly, una mujer de 28 años, se había lesionado gravemente mientras visitaba la Isla de la Tortuga. Esto dolió mucho a Kimberly, que decidió causarle problemas a Eustace. Con la creciente popularidad de Eustace, todo el mundo quería visitar Turtle Island Preserve, y Kimberly no era una excepción. Hace poco decidió ir en coche hasta allí. Vino de retiro como parte del programa Teaching Fellows de Carolina del Norte. Su visita al lugar resultó estupenda y pudo participar en una orientación a la entrada de la Isla de la Tortuga cuando uno de los miembros del personal de Eustace sacó una honda y empezó a enseñarles a lanzar piedras. La pequeña conferencia salió mal y una piedra voló hacia atrás. Fue tan grave que acabó causando ceguera en el ojo derecho de Kimberly. Ahora Eustace no solo tiene uno, sino 3 problemas. Tuvo que luchar contra un pleito con Kimberly. Tras muchas idas y venidas, Kimberly llegó a un acuerdo con 2 de los empleados de Eustace por un total de $400 millones. Además, se aseguró de que Eustace llegara a un acuerdo de mediación para pagarle $75 millones y 2 hipotecas sobre algunos de sus terrenos en el plazo de 1 año para cubrir la cantidad. Cuando transcurrió el plazo sin que se produjera el pago, Kimberly interpuso una demanda por incumplimiento de contrato. Más tarde, Eustace no tuvo más remedio que recaudar el dinero, lo que por supuesto le afectó económicamente. Varios periodistas intentaron por todos los medios que Eustace hablara de todo el asunto, pero él se negó. Compartió que su contrato con el canal Historia le impide comentar lo correcto de situaciones como esa. Según él, al canal le encantaba el drama y el suspense, así que él no era quien para arruinar eso, y gran parte de la vida aquí no es tan dramática como ellos quieren o necesitan que sea. Más tarde, mientras hablaba con Elizabeth Gilbert en su biografía The Last American Man, Eustace compartió más sobre su situación. Cuando salgo en público, intento deliberadamente presentarme como un tipo salvaje que acaba de bajar de la montaña, y soy consciente de que en gran medida es una actuación. El autor de Eat, Pray, Love lo citó diciendo, sé que soy un showman. Sé que presento a la gente una imagen de cómo me gustaría vivir, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Tengo que montar ese número en beneficio de la gente. Los problemas de Eustace se extendieron a todos sus fans y una avalancha de mensajes de odio siguió a la oficina de Furman. No fue fácil para las autoridades. En su sitio web se publicaron diferentes peticiones en apoyo de Eustace. La autora Vicky Cassiork dijo en defensa de Eustace: les molesta a los funcionarios del gobierno que alguien pueda sobrevivir sin ellos. Poco a poco los funcionarios del Estado trabajaron para resolver los problemas con Turtle Island. No mucho después, la legislatura dominada por los republicanos presentó un proyecto de ley para eximir de los códigos de construcción a los campamentos y granjas primitivas que incluyen cobertizos graneros, dependencias casetas para perros y otras estructuras similares. Esta ley ayudó a Eustace, que poco a poco fue recuperando su negocio. En un día caluroso, una docena de campistas y becarios escuchaban atentamente a Conway,
en la explanada del establo principal de caballos. El olor a humo de leña, a col guisada, a estiércol y a sudor se mezclaba en el aire vaporoso mientras las gallinas moteadas buscaban comida en la tierra que rodeaba los pies del profesor. Eustace no dudó en atacar al gobierno. Mi problema con el gobierno es que ven que enseño a la gente a llevar una vida sencilla y natural, y eso no encaja con sus patrocinadores corporativos. Así que es muy importante que se den cuenta de que el modelo es algo que tenemos que mantener vivo. Y lo que quiero que hagan es que salgan y enseñen al resto del mundo cómo hacerlo, porque es nuestro derecho de nacimiento como seres humanos. El tema se ha convertido en una preocupación importante, y la gente tiene diferentes opiniones al respecto. Algunos creen que el gobierno fue demasiado lejos, mientras que otros opinan que Eustace tampoco era inocente. ¿Tú qué crees? Con tantos problemas a los que se enfrenta. Eustace volvió a meterse en líos con su vecino. Se puede decir que Eustace tiene una atracción especial por los problemas. Después de todos los pleitos, uno esperaría que Eustace Conway se mantuviera alejado de los problemas. Pero no, nuestro querido hombre misterioso se metió en otro gran lío con su vecino. No mucho después de su pequeño problema, Eustace fue arrestado. Qué sorprendido, bueno, la mayoría de la gente dice que se lo merece. Durante mucho tiempo, Eustace ha sido una espina en el costado de Margaret. Ella no podía soportarlo más, y esto llevó a su arresto. Margaret A. Palms, que reside en 2473 Little Laurel Road, es vecina de Eustace Conway. Margaret vio cómo Eustace invadía su terreno muchas veces. A pesar de varias advertencias, él no cedió. Denunció el delito a la oficina del sheriff del condado de Watauga. Tras muchas investigaciones, Eustace fue declarado culpable y llevado al juzgado del condado de Watauga. Cuando llegaron al juzgado, el ayudante del sheriff del condado de Watauga, S. Morrison, entregó la orden de detención a Conway. Después de esto, fue llevado a los magistrados del condado de Watauga. De acuerdo con los registros de la corte, Eustace, ilegalmente y deliberadamente, entró en las instalaciones de Palms. Después de haber sido notificado de no entrar o permanecer en su propiedad, fue y ató nuestra puerta cerrada para que no pudiéramos salir. Puso carteles por todas nuestras puertas, buzones y vallas. Luego puso grandes barreras de madera para que no pudiéramos salir. Se volvió loco. Más tarde, Margaret reveló que Eustace la había molestado tanto que no tuvo más remedio que salir de su propiedad por un callejón de sentido único, lo que le puso las cosas muy difíciles. Margaret, abogada y agente inmobiliaria en Boone, luchó en los tribunales por el límite de una propiedad. Afirmaba que Eustace intentaba reclamar una parte de sus tierras. Margaret lleva 18 años viviendo en la propiedad y las cosas iban bien entre ella y Eustace. Mucha gente contaba que Eustace y Margaret eran muy buenos amigos hasta hace unos 5 o 6 años, cuando empezaron a tener problemas que nadie conoce. Viene de vez en cuando a invadir la propiedad y le hemos pedido que no lo haga. Nos está acosando, dijo Palms. Solo quiero que se mantenga alejado de nuestra propiedad. Cuando se le pidió a Eustace que hiciera algún comentario, no hizo ninguno. Mencionó que su abogado le aconsejó que no hiciera ningún comentario a la prensa sobre la acusación de allanamiento. ¿Cree que Eustace es inocente en este caso? También hay rumores de que la relación entre Margaret y Eustace pudo empeorar porque Eustace creía que Margaret era quien le había denunciado a Furman. Esta afirmación fue desmentida posteriormente por Furman, que reveló que se trataba de un hombre, no de una mujer. Pero Eustace no está dispuesto a creerle. La vida de Eustace ha estado llena de odio hacia el gobierno, y no dudó en expresar su odio durante la matanza de Helene. Culpó de muchas muertes al gobierno. Tenemos montones y montones y montones de cadáveres, dijo Conway en el vídeo. Tenemos 18 camiones frigoríficos Wheeler llenos de cadáveres. ¿Por qué hay tanta disparidad entre la realidad de lo que estoy viendo aquí y lo que te están contando? La gente estaba angustiada y temía por sus seres queridos. En un vídeo que publicó en sus páginas de YouTube e Instagram, Eustace afirmó que los funcionarios estaban mintiendo sobre las cifras. En el vídeo reveló que las operaciones de respuesta y recuperación de los funcionarios estaban impidiendo que los voluntarios y las donaciones ayudaran a las víctimas del huracán.
La gente que se supone que viene a ayudar a los Montes Apalaches en realidad, literalmente está acabando con la vida de la gente al impedir que les llegue la ayuda, afirmó Conway. Esos vídeos se extendieron como la pólvora y han acumulado más de 600.000 visitas y 4.500 comentarios solo en YouTube. En su defensa, el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte emitió un comunicado oficial. El equipo de respuesta de emergencia del Estado no ha recibido ninguna prueba que respalde ninguna de las afirmaciones de que hay muchas más víctimas mortales de las que se han registrado y anunciado públicamente, un testimonio de la heroica respuesta de nuestros primeros intervinientes y funcionarios de gestión de emergencias en todo el oeste de Carolina del Norte, dijo Graney al CPP en una declaración por correo electrónico. Si bien nos unimos a nuestras comunidades de Carolina del Norte, en el duelo por la pérdida de 101 de los nuestros, es importante señalar que muchos de nuestros socios locales han informado de víctimas mortales dentro de sus jurisdicciones, y ninguno de esos informes corrobora las afirmaciones que se están haciendo en muchas plataformas de medios sociales. Hemos visto publicaciones inexactas en los medios sociales que afirman que su información está verificada sin fuentes que indiquen quién la verificó y sin respuesta cuando se hacen preguntas. De los respondedores reales de las botas en el suelo, los que han participado en el rescate y recuperación de nuestra gente, nadie está ocultando números. Hay números inflados de bolsas para cadáveres ordenados, lo que sugiere que hay muchos más que el público no se le dice acerca de falso. Hay una imagen de un reefer remolque refrigerado en una funeraria, insinuando que hay tantos que está lleno. La lógica nos diría a cualquiera de nosotros que la funeraria tampoco tenía electricidad, y eso es precisamente un imprevisto para el funcionamiento normal de una instalación de este tipo. A pesar de todos los intentos por conseguir que Eustace Conway refutara sus afirmaciones, permaneció impasible. Su batalla con el gobierno continúa. ¿Quién crees que ganará? ¿Afectará este asunto por completo a la vida de Eustace Conway? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.